Saludos, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar el tema de el contrato. Básicamente, el contrato es un acto jurídico, lo que implica que tiene consecuencias, tiene efectos, tiene unos requisitos específicos para que pueda existir y sobre todo para que pueda servir de algo, porque no es lo mismo hacer un acuerdo sin ningún tipo de requerimientos, sin seguir alguna especie de regla, de esquema, que hacer un contrato realmente válido. En el primero de los casos no se puede hacer exigible frente a terceros o se puede hacer pero es muy complicado. Mientras que en el segundo es mucho más fácil acudir ante un juez para que haga efectivas las obligaciones, los compromisos que adquirieron las partes al momento de firmar el contrato. Para que un acto jurídico sea válido, es decir, para que las partes puedan obligarse y por lo tanto las partes tengan derechos y obligaciones, debe existir siempre un tipo de requerimiento en cuanto al tiempo. Eso se denomina en derecho la caducidad. Cuando se presenta la caducidad, es decir, que ya pasó el tiempo en el cual se podía hacer algún tipo de reclamación frente a un contrato incumplido, ya se convierte en un contrato caduco. Ya pasó la caducidad, por lo tanto ya no se puede exigir. También es un acto jurídico, un contrato mal hecho o ineficaz cuando el acto no se puede comprobar. Es decir, no hay una manera probatoria, ya sea un documento, un testimonio, a través de los cuales se pueda establecer que existió ese acto jurídico. La inoponibilidad también tiene que ver con el efecto que tiene el contrato como acto jurídico frente a terceros. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendador, el dueño del inmueble, le arrienda el inmueble a una persona a través de un contrato. En ese contrato se establece el nombre de quien arrienda y de quién es el arrendatario. Si existe ese contrato, no puede aparecer un familiar del propietario del inmueble diciendo que ese inmueble es de él y que no lo pueden arrendar. O pretender sacar al inquilino. ¿Por qué? Porque el inquilino tiene un contrato en el cual el dueño, el propietario del inmueble, le da el derecho al uso de ese inmueble. Si no existiera el contrato de arrendamiento, no hay una oponibilidad y probablemente el hermano del dueño podría sacar al arrendatario. La nulidad en un contrato, en un acto jurídico, se presenta cuando ese acto jurídico, en este caso el contrato, carece de elementos fundamentales. Por ejemplo, un contrato sin firmas, pues es un papel que no sirve para nada, porque la firma es la demostración de las partes de querer obligarse, de estar conscientes de las obligaciones y derechos que se encuentran plasmados en ese documento. ¿Será que se puede hacer un contrato verbal? Sí, se puede hacer. ¿Tendrá firma? Pues no, porque es verbal. El problema es cuando ustedes estén frente a alguien con el que hicieron un contrato verbal y ese alguien les haya incumplido. ¿Ustedes cómo demuestran ante terceros, entre esos un juez, que la otra persona les incumplió si no existe una prueba en la cual conste qué era lo que debía cumplir esa otra parte? ¿Mm? Cuando en un contrato de compraventa se dice el precio, se dice el tiempo, el plazo, se dice las partes, se pone fecha, se va a notaría, se registra, pero no se dice qué es lo que se está comprando o vendiendo. Pues es un contrato al cual le hace falta el objeto, su parte principal. Por lo tanto, es un acto jurídico nulo. ¿Mm? Listo, ya sabemos que es un acto jurídico, ¿no? Son las consecuencias legales de, en este caso, el contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. ¿A qué hace referencia eso? A que las partes que quieren llegar a un objeto contractual, que tienen una finalidad, razón por la cual están firmando o haciendo ese contrato, se unieron, llegaron a un negocio. Si no hay acuerdo de voluntades, pues no hay contrato. ¿Mm? Ese acuerdo de voluntades es la expresión inequívoca que tienen las personas de querer contraer algún tipo de obligación.
a nombre propio o de un tercero. En el caso que sea nombre propio, pues no hay ningún problema, siempre y cuando sean mayores de edad, muestran su cédula, a la otra parte firman y queda listo el contrato, claramente cumpliendo con todos los elementos necesarios para que sea eficaz. Pero existe también la posibilidad de que haya una representación de alguna de las personas. Por ejemplo, cuando se le va a administrar el patrimonio a un menor de edad. Como vimos en videos pasados, los menores de edad, menores de 18 años, no tienen la capacidad de entender qué es lo que están haciendo. Por lo tanto, pues no pueden obligarse porque pues no son conscientes de las obligaciones que están adquiriendo. Por lo tanto, necesitan ser representados. Y aquí les hago una pregunta para que lo piensen. ¿Quién representa a los menores de edad? Piénsenlo. Los que dijeron los papás, los padres, están muy bien. ¿Qué pasa si ese menor de edad no tiene padres? Pues que un juez debe nombrarle un curador. Una persona que claramente es mayor de edad y que va a estar pendiente de los bienes, de la educación, del futuro de ese menor de edad. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumple 18 años y ya sea legalmente capaz. Entonces, en ese caso, un adulto va a representar al menor de edad para poder administrarle sus riquezas, su patrimonio. Porque si no es así, el niño puede tener muchas cosas a nombre de él, pero morirse de hambre porque no hay quien se las administre. Otro ejemplo de representación que ya hemos visto en esta clase. Las personas jurídicas siempre están representadas por personas naturales, que son denominadas representantes legales. Ellos también representan a la sociedad, no porque la sociedad sea incapaz, sino porque la sociedad ni siquiera existe físicamente. Requiere de una persona natural que la represente. ¿Qué es eso de las obligaciones? También denominadas prestaciones en el tema contractual. Existen tres tipos de prestaciones. Prestaciones de dar, de hacer y de no hacer. Prestaciones de dar es cuando el objeto del contrato implica la entrega física de algo. En la compraventa, pues vemos que la obligación es entregar, dar un bien. ¿En qué otro? A ver, la permuta, un contrato en el cual una persona intercambia con otra un bien por otro bien. Deben ambas dar el bien correspondiente para hacer el canje. Las obligaciones de hacer. Una persona se obliga con otra a realizar una actividad. Por ejemplo, el contrato laboral, el contrato de prestación de servicios, el contrato de asesoría. Una parte hace algo y la otra le paga. Y hay otra prestación que no es tan común, que es la de no hacer. El mejor ejemplo para una prestación de no hacer es el contrato de servidumbre. ¿Qué es una servidumbre? Una servidumbre es un contrato a través del cual una persona se compromete con otra o con otras a no construir, a no edificar, para no afectarle el derecho de uso y goce a esas otras personas. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo. Aquí vemos una especie de gráfico donde hay un gran lote, que es todo esto que se va a tornar en color verde claro. Esto es un lote de pasto, lote grande. Aquí vemos una carretera, aquí vemos un río, acá vemos un peñasco, una peña grandísima. Resulta que el dueño de este lote decide venderlo y lo va a parcelar, lo va a dividir en dos. Entonces por acá le pasa una división. Aquí va a ser un cercado. Me perdonan la proporción. Bueno, aquí va a poner un cercado. ¿Listo? Hay dos lotes. Este lote tiene acceso por la carretera directamente. Este lote
no tiene acceso sino por el río. Entonces, el dueño de este lote, o el que vaya a ser dueño de este lote, necesita un acceso, necesita una carretera para poder llegar a él, porque por el río no se puede, hay un peñasco muy alto, y pues el único acceso, el más fácil, es la carretera. Entonces en este caso se firma un contrato de servidumbre. ¿Entre quiénes? Entre el dueño del lote número 1 y el dueño del lote número 2. Y el lote número 1 le cede un espacio de terreno al señor del lote número 2, donde se comprometa que no le va a construir. ¿Para qué? Para que el señor del lote número 2 tenga acceso a su lote. Entonces llegan a un acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacer esta franja en la cual no se va a construir. ¿Para qué? Para que por esta franja, que va a ser roja, el señor del lote número 2 pueda tener acceso a su lote. Esa es una servidumbre, es un contrato de no hacer. ¿A qué se compromete el dueño del lote 1? A no hacer, a no construir. El señor del lote número 1 puede hacer aquí una casa, puede poner cultivos, puede poner vacas, pero en esta franja no puede hacer nada. Claramente, este contrato tiene un precio, porque el señor del lote número 2 le va a pagar por no hacer nada en esa franja. No le pueden comprar la tierra porque eso pertenece al señor del lote número 1, a no ser que él se la quiera vender, pero pues si no se la quiere vender, simplemente le dicen, listo, hagamos una servidumbre, págueme por eso, por ejemplo, 10 millones de pesos. Y no construyo ahí, me comprometo a no construir. Hacen un contrato de servidumbre, un contrato de prestación de no hacer. ¿Listo? Esas obligaciones hacen que las partes se comprometan jurídicamente. El incumplimiento de alguna de las prestaciones va a implicar la sanción para la parte incumplida. Y esa sanción que busca que se resarzan los daños que se le produjeron a la parte que sí cumplió. El que no cumplió con su parte, pues deberá indemnizar al que sí cumplió. Vamos a ver ahora las diferentes clasificaciones que tiene un contrato. Un contrato puede ser gratuito, creo que esa palabra la entendemos muy bien. Gratuito es que no tiene de por medio el ingreso para alguna de las partes. Y aquí me dirán, pero Sergio, ambas partes deben ganar algo. No, precisamente en el contrato gratuito solamente hay una parte que no tiene un ingreso. El mejor ejemplo para un contrato gratuito es el contrato de donación, donde una parte recibe algo que no tenía y la otra pues va a entregar algo que sí tenía, por lo tanto va a perder, ¿sí? O va a disminuir su patrimonio. La otra, sin hacer nada, va a recibir nuevo patrimonio. Ese contrato es gratuito porque en el caso que la parte que va a ceder el inmueble o el bien le cobre a la parte que lo va a recibir, ya no es donación, ya es una compraventa, ya es una permuta, bueno, ya tiene otro nombre, pero no es donación. Un contrato es oneroso cuando es diferente al gratuito, es decir, que todas las partes tienen algún tipo de beneficio. Cuando nosotros paramos en la caseta de doña Eduviges a comprar un paquete de papas para comérnosla, doña Eduviges, ¿qué recibe? Pues el dinero. ¿Se beneficia económicamente? Pues es evidente. ¿Nosotros qué recibimos? Un paquete de papas. ¿Nos beneficiamos económicamente? Sí, porque recibimos unas papas que nos van a quitar el hambre. Eso es un beneficio para nosotros. Sigamos, contrato principal es el que puede existir sin necesidad de otro contrato. Por ejemplo, la compraventa de un inmueble. ¿Necesita de algo para que pueda servir? No. Contrato de compraventa de inmueble, ¿qué se necesita? El inmueble, por un lado, y por el otro, la plata con la que se va a pagar ese inmueble. Ahora, ¿qué sería un contrato accesorio? El que depende de un contrato principal. Siguiendo con el ejemplo del contrato de compraventa de inmueble, él es principal, pero de él se desprenden varios contratos que son accesorios a él. Por ejemplo, el contrato de préstamo que va a firmar el comprador con la financiación, con la empresa que lo esté financiando, ya sea un banco, una fiduciaria,
una cooperativa, bueno, o otra persona que le esté prestando dinero. Ese contrato de préstamo pues es accesorio al contrato de compraventa. Cuando se compra un inmueble a través de un banco, el banco no solamente le hace firmar al que le presta la plata el contrato de préstamo de dinero, sino que también le hace firmar otro contrato accesorio, que es el contrato de seguro de vida, porque el banco obliga a la persona a la que le está prestando a constituir un contrato de seguro de vida para que si llega a morir, la aseguradora pague el saldo del dinero que le ha prestado el banco a la persona que murió. Ahí vemos ya dos contratos accesorios al de compraventa de inmueble. Y hay otro, por ejemplo, muchas veces cuando la empresa, el banco que presta el dinero, exige seguro de vida, también exige un contrato de seguro sobre el bien, por si llega a haber algún tipo de pérdida, de daño en ese bien. Así, si llega a haber un terremoto y desaparece el bien, pues el banco se cobra con lo que pague el seguro de ese que afectaba, que servía a ese inmueble que ya no existe. 3 contratos accesorios a un contrato de compraventa de inmueble. ¿Será que se puede comprar un inmueble sin tener un seguro? Sí. Si lo compramos de contado, no vamos a necesitar ningún otro contrato. No vamos a necesitar pedirle prestado a un banco. Por lo tanto, no vamos a tener la necesidad de contratar un seguro de vida y pues tampoco un seguro contra cualquier tipo de daño sobre el inmueble. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un contrato de compraventa de inmueble? Contratamos el seguro de vida, el seguro del inmueble y pues el préstamo, el contrato de préstamo. Y el inmueble desaparece. Pues ya los otros 3 contratos dejan de existir, se aplica a alguno de ellos. Si fue porque se destruyó el inmueble, como el ejemplo que acabo de dar, la aseguradora pues va a pagar el valor del inmueble. ¿A quién? Pues al banco, que fue el que prestó la plata. O en partes proporcionales según lo que haya pagado el comprador. Entonces, los contratos accesorios dependen de uno principal y cuando no existe, esos accesorios desaparecen. ¿Qué es un contrato real? Un contrato real es aquel que tiene su incidencia, que versa sobre la entrega de una cosa. Por ejemplo, un contrato de compraventa es un contrato real. Cuando ustedes van donde doña Eduviges a comprar el paquete de papas, ustedes dan los 3.000 pesos y ¿qué esperan a cambio? Que le entreguen un paquete de papas. Apenas le entreguen el paquete de papas, queda ejecutado el contrato. Y ustedes dirán, profesor, ese contrato no es escrito. De acuerdo, no es escrito, pero sí es un contrato, tiene todos los elementos de un contrato. ¿Cuándo es un contrato de compraventa? Por ejemplo, de vehículos. Una parte entrega el dinero y la otra que debe entregar. No solamente el vehículo, debe hacer un registro. Más adelante vamos a ver qué es esto que les estoy diciendo. Un contrato solemne, pasando al siguiente término, es que para su existencia necesita que se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, la compraventa de un vehículo. No vale que solamente me entregue las llaves el dueño del vehículo para que yo ya sea el dueño. ¿Qué tengo que hacer cuando yo compro un vehículo? Ya sea una moto, ya sea un automóvil, un camión, una buseta, un bus, un tractor. Tengo que ir a una oficina de tránsito para que en el registro quede yo como el nuevo propietario. Eso se llama traspaso. Ese traspaso pues se debe hacer ante la autoridad de tránsito para que quede cumplido el contrato de compraventa de vehículo automotor. ¿Qué pasa si el vecino nos vende su moto, una Honda 1000 que vale 40 millones de pesos, nos la venden 20 millones a la mitad del precio y está perfecta? Y nos entrega las llaves. ¿Somos dueños? No, porque hasta que no se haga ese registro en la oficina de tránsito, no hay compraventa. En cambio, con doña Eduviges, si le damos los 3.000 pesos, ella nos da el paquete de papas, no hay que hacer ningún registro de quién fue el comprador y quién fue el vendedor. De hecho, ni siquiera es necesario
hacer un contrato escrito. ¿Por qué? Porque la compraventa de papas no es solemne, la compraventa de vehículos sí. Otro que es solemne es el contrato de compraventa de inmuebles, que toca ir a la oficina de instrumentos públicos y registrar la escritura de compraventa. El de matrimonio también es solemne, las partes deben estar de acuerdo, deben estar para firmar, aunque también se puede hacer un matrimonio por poder. ¿Qué es un contrato consensual? Consenso, eso viene a que se perfecciona con la mera aceptación de las partes, con el consentimiento de las partes. No necesita de nada más. El contrato de compraventa es uno de los más fáciles para identificar la consensualidad. Un contrato conmutativo es aquel en el que ambas partes se logran a algo equivalente. Normalmente el de compraventa es así, es equitativo, es conmutativo. Nosotros no vamos a comprar un paquete de papas por 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque un paquete de papas de 100 gramos no vale 50.000 pesos. Si pagamos eso, pues no es un contrato conmutativo. O si nos venden ese mismo paquete de papas en 10 pesos, tampoco es conmutativo porque el que nos la está vendiendo seguro que está perdiendo. Y por último, un contrato aleatorio es aquel que depende de algo que no se conoce si va o no va a ocurrir. Algo aleatorio, algo que no hay certeza de que vaya a pasar. Por ejemplo, si yo le digo a alguno de ustedes, miren, si la selección Colombia queda de campeona mundial en el siguiente mundial de fútbol, les voy a vender mi carro, una Nissan Qashqai 2020, en 10.000 pesos. ¿Válido el contrato? Sí, es válido, tiene todos los elementos, hice una oferta, de un precio, ustedes están interesados. Pero es aleatorio, ¿por qué? Porque depende que Colombia quede campeona en el siguiente mundial de fútbol. ¿Qué pasa si no queda campeona? Pues que no hay contrato. ¿Por qué? Porque la cláusula establecía claramente que Colombia debería ser campeona en el mundial de fútbol. Ese es un contrato aleatorio. Ahora, un contrato realmente aleatorio, cuando se compran productos, cosechas futuras. Entonces, eso se llaman forwards. Ustedes tienen la opción de comprar el cultivo de rosas de X cultivo en la sabana de Bogotá, que vaya a ser en el mes de febrero de 2025, y lo compran a X precio. ¿Qué pasa si en enero de 2025 hay una enfermedad mundial y todas las rosas se mueren, menos las de ese cultivo? Vamos a ser millonarios. ¿Por qué? Porque son las únicas rosas que van a existir. Pero ¿qué pasa si en China empiezan a cultivar un montón de rosas en el 2023 a finales y ya en el 2024 haya sobreoferta de rosas? Pues que perdimos, porque la rosa va a bajar de precio y lo que pagamos por ella pues no va a ser ni cerca al valor real de las rosas en ese momento. Ese es un contrato aleatorio, depende de algo que no sabemos si vaya a ocurrir. El artículo 864 del Código de Comercio establece que el contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas alguna relación patrimonial. Recuerden siempre que en el Código de Comercio siempre vamos a hablar de dinero, de algún tipo de enriquecimiento, porque el Código de Comercio rige las relaciones comerciales y un comerciante no hace negocio para perder, ni hace negocio para regalar. Siempre que un comerciante hace negocios es para ganar dinero, para enriquecerse. Por eso aquí hablamos que el contrato comercial siempre va a tener una relación patrimonial, es decir, una relación de dinero. En cambio, el artículo 1495 del Código Civil establece que el contrato es un acto a través del cual se obligan personas a dar, hacer o no hacer. Pero fíjense que en todo ese texto no habla de una relación patrimonial.
porque en el Código Civil tratan las relaciones entre las personas naturales, entre personas que probablemente no son comerciantes. Por ejemplo, en el contrato de matrimonio. Yo sé que hay mucha gente que se casa por interés, que se casa por el dinero de la pareja, pero pues el contrato de matrimonio no busca eso. El contrato de matrimonio busca que haya una familia para que estén en las buenas y en las malas, para que tengan hijos, para que creen un patrimonio. Y pues ellos no son comerciantes, no se casan por negocio, se casan por amor. Por ejemplo, el contrato de mutuo. Un mutuo es donde una parte le entrega a otra un patrimonio para que le saque provecho económico. Pero esa persona que le entrega ese patrimonio muchas veces no recibe contraprestación por ese dinero, por ese patrimonio. Ojo, solamente le da el derecho de uso, no le da todos los derechos sobre ese patrimonio. Por ejemplo, cuando los papás le dan un inmueble a los hijos, pero los hijos firman un contrato de comodato precario, donde se comprometen a no vender ese bien hasta que se mueran los papás. ¿Ahí hay dinero de por medio? Sí, claro, ahí está la herencia de los muchachos, pero el acto que hacen los padres no es una donación, porque no están entregando toda la propiedad del bien y pues están limitando el comercio en ese bien y no están recibiendo un dinero a cambio. Entonces, por eso, desde el punto de vista del Código Civil, el contrato no implica enriquecimiento, mientras que desde el punto de vista del Código de Comercio sí hay algún enriquecimiento para alguna de las partes. ¿Cuáles son las partes, o más bien, los diferentes capítulos, los diferentes elementos que tiene un contrato? Lo primero que debe tener cualquier contrato es un título, decir qué contrato es, porque no es lo mismo un arrendamiento que una compraventa. En el primero se está cediendo el uso, mientras que en el segundo se están cediendo todos los derechos reales sobre el inmueble, es decir, el uso, el goce y el derecho real de traslado de dominio. Siempre que vayan a hacer un contrato, pónganle un título: compraventa, contrato de transporte, contrato de donación, contrato de arrendamiento, contrato de prestación de servicios, contrato laboral a término indefinido, contrato laboral a término definido. Bueno, cada contrato tiene un nombre. ¿Y por qué es importante ponerle el nombre? Porque dependiendo del nombre que tenga el contrato, así se aplicará la ley respectiva. Como les acabo de mencionar, un arrendamiento no se parece a una compraventa. Y si le ponemos contrato de compraventa a un contrato de arrendamiento, vamos a entrar en un problema para determinar qué ley se le aplica, si la del contrato de arrendamiento o la del contrato de compraventa de inmuebles. Siempre pónganlo claro. Después de poner el título del contrato, deben identificar las partes. ¿Qué son las partes? Pues las personas que intervienen en el contrato. Esas partes en el contrato deben tener capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es esa característica que tiene una persona, ya sea jurídica o natural, para recibir beneficios y contraer obligaciones. Los incapaces, recuerden el ejemplo que les di del niño que no tiene padres y sí tiene un patrimonio interesante. Ese niño es un incapaz. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que está haciendo. Para eso necesita a un adulto responsable que le administre sus bienes. Entonces, hay diferentes tipos de incapacidad en Colombia. Tenemos los incapaces absolutos. Los incapaces absolutos son aquellas personas que ponen en riesgo la seguridad jurídica. Por ejemplo, los sordomudos, que no se pueden dar a entender, los locos. Esas personas son incapaces absolutos porque no pueden expresar sus necesidades. Y si las expresan, puede que no sean reales.
Tenemos los incapaces relativos, que son los menores adultos entre 14 y 18 años, que son personas que ya tienen cierta conciencia, pero no la totalidad de conciencia. Y aquí mucha gente dice, pero ¿qué diferencia tiene una persona que tiene 17 años y al día siguiente va a cumplir 18 a una persona que cumplió 18 años ayer? ¿Será más madura? ¿Será menos madura? No, lo que pasa es que la ley necesita determinar un tiempo exacto para así determinar la capacidad. Conozco muchas personas de 40, 50 años que parecen incapaces, no porque estén locos, no porque tengan algún tipo de síndrome que los haga incapaces de pensar, sino porque no han madurado. Personas que se ganan en un contrato 10 millones de pesos y lo primero que hacen es irse a comprar un carro a crédito y dar la cuota inicial de 10 millones de pesos, sin saber cómo lo van a pagar. Ellos son, yo diría, incapaces, pero pues ya son mayores de edad. Ellos pueden ir a la compraventa de vehículos, mostrar su cédula, llevar los 10 millones de enganche del carro y se lo van a entregar. ¿Por qué? Porque se reputa que esa persona es mayor de edad y por lo tanto es capaz. Esos incapaces relativos pueden tener contratos con ciertos efectos, pero les pregunto a ustedes, siendo comerciantes, siendo negociantes, empresarios, ¿ustedes harían un negocio con un menor de edad? Se complica, porque ahí entrarían sus padres o representantes a ver cómo se cumple ese contrato. Y pues se enreda el negocio, entonces es mejor no hacer contratos con incapaces relativos. Y los incapaces especiales son aquellas personas inhabilitadas por la ley. Por ejemplo, los empleados públicos no pueden comprar bienes que vendan donde trabajen. Ejemplo, las personas, empleados públicos que trabajan en la oficina de manejo de bienes incautados al narcotráfico. Ellos no pueden hacer contratos de compraventa sobre bienes que maneje esa oficina. ¿Por qué? Porque tienen ventajas sobre el resto de las personas. Entonces, si quiere vender uno de esos, pues le va a quedar totalmente imposible. Pueden ser mayores de edad. Claramente, si trabajan en la unidad de activos especiales, deben ser mayores de edad, deben ser profesionales. Pero pues la ley impide, les prohíbe, los declara incapaces para negociar cualquier tipo de bien que haga parte de esa unidad. Listo. Los mayores de edad se reputan que son capaces. ¿Cuándo es la mayoría de edad en Colombia? Cuando se cumplen 18 años. En otros países es 21, en otros países es 16, en algunos hasta 14, pero en Colombia son 18 años. Otros que tienen la capacidad deben ser los representantes legales. Ya vimos, personas naturales mayores de edad que representan a sociedades. Y en el caso de una sociedad limitada, la junta de socios puede representar a la empresa, o la junta directiva, en el caso de anónimas o SAS, representan y obligan a la sociedad que están representando, valga la redundancia. Con esas actas de esas asambleas se obligan a la sociedad a lo que diga en el acta. El consentimiento es la expresión de la voluntad, donde la persona acepta libremente la voluntad del otro. Eso es la coherencia de las voluntades. Si una persona se quiere casar con otra, pues claramente debe estar la voluntad de ambas partes. Porque si solamente está el consentimiento de una parte y de la otra no, simplemente no hay matrimonio. Porque uno de los elementos esenciales del contrato de matrimonio es que ambos estén de acuerdo. Y algo importante en las partes del contrato es que deben estar bien identificadas. ¿Cómo se identifica una persona natural capaz? Con la cédula de ciudadanía. ¿Cómo se identifica una persona jurídica? Pues con el certificado de existencia y representación registrado ante la Cámara de Comercio y pues la cédula de ciudadanía
o de extranjería, bueno, el documento de identidad del representante legal de esa sociedad. Si no están esos dos documentos, en el caso de personas jurídicas, no se puede demostrar quién es la parte en el contrato, no se pueden identificar. Hay algo muy importante en el consentimiento que debemos tener en cuenta, y es que hay un efecto, un hecho que se llama vicio del consentimiento. Es cuando ese consentimiento no es claro o está equivocado. Y ustedes se preguntarán, Sergio, ¿por qué un contrato puede tener un vicio del consentimiento si ambas partes firmaron? Si ambas partes tienen la capacidad porque son mayores de edad. Si ambas partes tienen un objeto lícito en el contrato. Pues muchas veces no es tan claro ese consentimiento. El primer vicio del consentimiento es el error. Es creer que se está haciendo algo, pero en la realidad se está haciendo una cosa totalmente diferente. Existen tres tipos de errores. El error absoluto, que es cuando una de las partes considera que está haciendo A, pero realmente está haciendo algo que no puede existir. Por ejemplo, yo les voy a vender un unicornio. ¿El unicornio existe? No. Y ustedes me firman el contrato. ¿Ustedes son mayores de edad? Sí, están locos, pues de pronto, porque están comprando un animal que no existe, pero digamos que yo me aprovecho de ustedes y los logro convencer que sí existe. Ese es un error que hace que el contrato no pueda existir, es un error absoluto. El error indiferente no afecta al contrato. Por ejemplo, yo les vendo no un unicornio, sino un caballo. Les vendo un caballo. Resulta que ese caballo tiene un casco verde y los otros 3 cascos del color café normal de un caballo. ¿Eso afecta al contrato? Para nada, el caballo sigue siendo lo mismo. Entonces, ese error indiferente no afecta al contrato. Y el error común es un error generalizado. Es decir, algo que todo el mundo cree que es así, pero en realidad no lo es. Ese error común, pues claramente debe ser común. Debe ser que la mayoría de gente piensa que eso es así. ¿Ese error común afecta al contrato? No, porque si la mayoría piensa que está bien, pues puede continuar ese contrato. El error entonces es un vicio del consentimiento. Eso hace que el contrato no tenga validez, que tenga una nulidad relativa. En segundo lugar, tenemos como vicio del consentimiento la fuerza, es decir, que alguna de las partes es obligada a expresar su consentimiento. Cuando en épocas pasadas el muchacho dejaba embarazada a la muchacha, el papá de la muchacha iba con un revólver donde estuviera el muchacho y le decía: si no se casa con mi hija, yo lo mato, porque usted me la deshonró. ¿Qué hacía el muchacho? Pues iba y se casaba. Muchacho mayor de edad iba ante el juez o ante el notario, firmaba el acta de matrimonio y quedaba casado con la muchacha embarazada. Ese contrato tiene un vicio de consentimiento. ¿Por qué? Porque el suegro obligó al yerno a casarse. Si no se casaba, lo mataba. Y pues el yerno quiere vivir. En ese caso, el yerno deja pasar un tiempito, va ante un juez y, ojo, debe demostrar con pruebas que hubo fuerza que lo cohesionó, que lo llevó a firmar el contrato. Otro ejemplo, más para lo que nosotros estamos estudiando y lo que nos interesa. Una empresa con la que vamos a hacer un contrato nos ofrece un producto y nos dice: mire, cómprame el producto a mí, porque si no me compra a mí, yo le digo a todos los que producen ese producto que no le vendan. Eso es fuerza. Los están obligando a comprar un producto. ¿Cómo se prueba que están ejerciendo fuerza en contra de ustedes? Por los correos electrónicos, por chat, WhatsApp. Siempre deben constituir pruebas, siempre deben guardar prueba.
Y aquí abro un paréntesis. En derecho penal, cuando hay un delito, cuando ustedes sean víctimas de un delito, pueden grabar al victimario, a la persona que les está afectando sus derechos, quien está cometiendo el delito, lo pueden grabar sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque ustedes son víctimas. Y con esa grabación, ustedes van ante un fiscal, el fiscal se lo presenta al juez y pueden llevar a la cárcel o hacer pagar una pena a ese delincuente. Pero en materias que no sean de derecho penal, que no sean delitos, para poder grabar es necesario pedirle el consentimiento a las otras personas. Porque si ustedes graban a la otra persona sin su consentimiento y no estamos frente a un delito, esa prueba es nula, no es válida. No pueden presentarla ante el juez. Entonces, siempre que vayan a grabar, pidan consentimiento de las personas que van a ser grabadas. Si no lo hacen, esa prueba no les va a servir. Otro vicio, el tercero, es el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es engañar a una de las partes sabiendo que se está engañando a esa parte. No es un error, no es que se equivocaron, es que les dicen ciertas mentiras para inducirlas a un error. Por ejemplo, nosotros vamos a vender oro, piezas de oro, aretes, cadenas, anillos, joyería. Y nosotros lo que hacemos es, el molde lo hacemos en plomo y lo recubrimos en oro de 18 quilates. Claramente cuando vamos a vender ese oro, ese cargamento de joyas, perdón, no de oro sino de joyas, lo van a pesar. Y ese peso no va a ser solo oro, también va a tener plomo. Por lo tanto, estamos cometiendo dolo en contra de la persona que nos está comprando esa joyería. Lo estamos induciendo a error, porque esa persona va a pensar que está comprando 10 kilos de joyería en oro, cuando en realidad está comprando 3 kilos de oro y 7 kilos de plomo. Eso es dolo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos inducir a error a esa persona. Si la otra persona se da cuenta que nosotros lo indujimos a error, que actuamos con dolo, pues va a ir ante un juez y va a decir, mire, yo tenía un vicio, sufrí de vicio de consentimiento porque me engañó ese que me estaba vendiendo la joyería en oro. Dolosamente disfrazó unos moldes de plomo, los cubrió con oro y los hizo pasar por joyería de oro de 18 quilates. Por lo tanto, el contrato no tiene validez y se nos van a ejecutar las cláusulas penales con las consecuencias penales por estafa. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que hay 3 tipos de vicios del consentimiento: el error, la fuerza y el dolo. Esos vicios de consentimiento dejan sin efectos al contrato. Bueno, ¿qué es el objeto del contrato? El objeto del contrato es lo que se busca, la finalidad por la cual se contrata. El sujeto del contrato debe ser existente, posible, que esté en el mercado, que se pueda determinar o determinable y sobre todo que sea lícito. Que sea existente. En el ejemplo que les di del unicornio, ¿el unicornio existe? No. Por lo tanto, esa compraventa no tiene ninguna validez. Yo les vendo el unicornio, se los vendo en 10 millones de pesos. Ustedes firman el contrato, yo firmo el contrato y la entrega es dentro de un mes. Yo dentro de 2 meses no puedo ir ante un juez y decirle al juez, mire, estos señores no me han pagado, ya pasó un mes, porque ustedes van a decir, sí, pero es que me está vendiendo un unicornio que no existe. Por lo tanto, esa compraventa no tiene un objeto existente, por lo tanto no pueden cobrarme la plata. Que sea posible, nosotros le regalamos la luna muchas veces a muchas novias. Niñas, ustedes muchas veces fueron dueñas de la luna. ¿Será que esa donación que hicimos los hombres a esas niñas es válida? No. ¿Por qué? Porque la luna
es imposible de vender, porque con la siguiente palabra o frase, la luna no está en el mercado, no se puede vender, no se puede regalar, no se puede prestar, no se puede hipotecar. La luna no es de nadie. ¿Mm? Que se ha determinado. Mismos ejemplos románticos. Te regalo todas las estrellas del universo. ¿Listo? ¿Cuántas son? Niñas, cuando les regalen las estrellas, pregunten cuántas y pidan los documentos que demuestren que esa persona que se les está regalando es el propietario o la propietaria de esas estrellas. Es imposible determinar cuántas estrellas hay en el universo. ¿Mm? Otro ejemplo, le vendo todo el oro del mundo. Primero, no soy dueño de todo el oro del mundo. Y segundo, ¿cuánto es? ¿Cuántas toneladas pesa todo el oro del mundo? ¿Mm? En cambio, puede que haya un cultivo gigantesco de trigo. Gigantesco, que uno mire el horizonte y no se acaba el cultivo. Ese cultivo es determinable. Se puede saber cuántas plantas de trigo hay. ¿Que es difícil? Sí lo es, pero se pueden contar. O mejor aún, cuando sea la cosecha, se puede pesar la cantidad de trigo, por lo tanto se puede comprar, se puede vender, porque se puede determinar. Y por último, el objeto del contrato debe ser lícito. Les voy a contar una historia que ocurrió en la vida real. En España, una señora contrató a un sicario para que matara al marido, porque el marido tenía un seguro de vida donde ella era la beneficiaria. Ella hizo un contrato por escrito con el sicario, donde el sicario se comprometía a matar al señor en tal día. Llegó el día y el señor regresó a la casa. Al día siguiente el señor regresó a la casa y así sucesivamente. Pues la señora se dio cuenta que el sicario no había matado al marido y que no lo iba a matar. Esta señora fue ante un juez para exigirle que hiciera justicia y sancionara al sicario, le devolviera el dinero y le pagara la cláusula penal. Adivinen qué hizo el juez allá en España. Automáticamente, después de recibir la demanda, habló con la fiscalía detuvo a la señora por conspirar para un homicidio. Por conspirar para un homicidio. ¿Por qué? Porque el objeto de ese contrato era ilícito, era matar a una persona y eso está prohibido por la ley española. ¿Será que el sicario tuvo que responder por algo? No, él recibió su dinero, pero él no mató a nadie, porque era un objeto ilícito. El sicario probablemente dijo que él no iba a matar a nadie por plata. Como no mató a nadie, no responde penalmente. Y económicamente, pues el sicario dijo que la señora nunca le había dado dinero y que él no había matado al señor porque él sabía que eso era un delito. Claramente el tipo, si había recibido el dinero, evidentemente, porque si no la señora no lo hubiera demandado, y pues se excusó diciendo que no iba a matar a nadie porque era un delito. Moraleja, contrato con objeto ilícito no funciona. Si nuestra empresa va a comprar 100 kilos de cocaína, ¿para qué? No tenemos una fiesta bien grande. Necesitamos 100 kilos de cocaína para la fiesta. Y hacemos un contrato de compraventa con unos señores allá en el Cauca. ¿Será que si nosotros pagamos esos 100 kilos de cocaína y nos la envían, podemos ir ante un juez a decir, por favor, señor juez, vaya a Cauca y haga ejecutable la cláusula penal o que nos devuelvan la plata de los 100 kilos de coca que compramos? No. Comprar coca no es un delito. El delito es venderla. Pero el objeto es ilícito porque la compra de cocaína, aunque no está prohibida por la ley penal, implica un delito. Seríamos cómplices de un delito. Por lo tanto, no podemos hacer efectivo ese contrato porque es ilícito. ¿Cuál es el objeto de un contrato de compraventa?
obtener un bien a cambio de un dinero. Un arrendamiento, obtener el uso de un inmueble a cambio de un canon de arrendamiento. Y así, cada contrato va a tener un objeto específico. ¿Qué es el precio del contrato? Lo que buscamos los comerciantes, los que hacemos negocios. Si compramos empanadas, es para comer. Y si las vendemos, no es por nutrir a la población, a nuestro prójimo. Es para obtener riqueza de esa venta de esas empanadas. La mayoría de contratos civiles tienen un precio. La totalidad de los contratos comerciales tienen un precio. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay contratos civiles que no tienen cuantía, mientras que comercialmente todos los contratos deben tener cuantía. El pago, el precio, puede ser en dinero o en especie. En dinero, pues son monedas, divisas, algo equivalente. Mientras que en especie es recibir el pago con un bien equiparable. Un bien que tenga un valor similar a lo que estamos entregando. Ese precio que se paga en un contrato debe obedecer a la realidad. Porque si no obedece a la realidad, estaremos frente a una lesión enorme, cosa que no vamos a ver en esta clase, pero que implica que el contrato no tiene validez. Como ya vimos, las prestaciones son las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Todo contrato tiene alguno de estos tres tipos de prestaciones. La cláusula penal es una parte muy importante en los contratos comerciales. En esa cláusula penal se establece que si llega a haber algún tipo de incumplimiento, la parte incumplida deberá indemnizar a la parte que sí cumplió. Esa indemnización comprende no solamente una sanción por no haber cumplido el contrato, sino que muchas veces también busca resarcir las afectaciones económicas por el incumplimiento del contrato. Por ejemplo, en nuestra sociedad Panelitas América necesitamos mucho la panela. Si tenemos un contrato de suministro con un trapiche en Villeta que nos va a enviar 1000 cuadrados de panela de 500 gramos una vez al mes, el día primero de cada mes, pues nosotros sabemos que el primero de cada mes vamos a tener el material necesario para producir las panelitas del mes. ¿Qué pasa si esas panelas no llegan el primero de cada mes? Se nos retrasa nuestra producción de panelas. Y si nosotros tenemos un contrato de suministro con el Éxito para venderle 10.000 panelas diarias, 10.000 panelitas diarias, y no le llevamos las 10.000 panelitas todos los días, ¿qué va a hacer el Éxito? Pues nos va a sancionar, nos va a aplicar la cláusula penal. Por lo tanto, si el trapiche en Villeta no nos manda esa cantidad de panelitas a las que de panelas a las que se comprometió cada primero de cada mes, pues vamos a tener que ejecutar la cláusula penal, donde tendremos no solamente el valor de la panela que no nos envió, sino también la cláusula penal que nos va a hacer efectiva el Éxito por incumplirle a ellos. Otra cláusula muy importante en los contratos, la ley aplicable. En Colombia, la ley aplicable pues será la ley colombiana. Una cláusula que se utiliza mucho ahora es la cláusula arbitral, donde un tercero es elegido por las partes para que ese tercero decida quién tiene la razón en caso de algún incumplimiento total o parcial en el contrato. En la cláusula arbitral también hay un pedacito que es la cláusula de conciliación, porque muchas veces se pueden arreglar los problemas sin necesidad de acudir a un tercero. Esos problemas se arreglan entre las partes. Si hay un incumplimiento en el trapiche que no nos va a llevar la panela el primero del mes, sino que un menos la va a llevar el segundo porque se le varó el camión, una cosa ajena a su voluntad,
Pues nosotros podemos decirle, está bien, mándenos esas panelitas, pero que lleguen seguro el 2 y que no vuelva a pasar. Si nos llega el 2, ¿hubo problema con el contrato? No, probablemente alcancemos a surtirle al éxito con las panelitas que teníamos en existencia desde antes. Pero ¿qué pasa si llega el 3 y no han llegado las panelas del trapiche billete? Ya ahí tendremos que acudir al arbitraje porque ya acudimos a la conciliación y llegamos a un acuerdo y el trapiche no lo incumplió. Entonces vamos al arbitraje. Más adelante, en otro video, veremos el tema de cómo funciona el arbitraje en Colombia. ¿Y qué es el domicilio? Recuerden, es el lugar donde se administran las sociedades. Es el lugar donde se llevará toda la comunicación legal y la comunicación formal entre las partes. Nosotros tenemos nuestra fábrica en el barrio Santa Fe. Nuestra fábrica de panelas es en el barrio Santa Fe, abajo de la Caracas, con la calle 20. Pero nuestra sede administrativa es en la Quinta de Bolívar. ¿Dónde será nuestro domicilio? ¿En la fábrica o en la sede administrativa? Pues será en la Quinta de Bolívar, que es donde administramos a Panelitas América. Si el éxito ve que nosotros no le enviamos el cargamento de 10.000 panelitas todos los días, no nos va a escribir dónde está la fábrica, nos va a escribir a nuestro domicilio principal, que es en la Quinta de Bolívar. Ojo, siempre que en un contrato ustedes pongan una dirección de domicilio, siempre pongan la misma y estén pendientes de esa dirección, porque todas las comunicaciones formales y las comunicaciones legales van a llegar a ese domicilio. ¿Qué pasa si llega esa comunicación al domicilio que está registrado en el contrato y nosotros registramos un domicilio al cual nunca vamos? Pues que probablemente nos van a demandar, nos van a notificar la demanda a ese domicilio que nunca vamos. Como no vamos a saber que tenemos un problema, no nos vamos a defender y probablemente, casi seguro, vamos a perder. Cuando lleguen a embargarnos, no podemos decir, no, es que no sabíamos, aquí no llegó nada. Porque, ¿qué nos va a decir la contraparte? Yo le envié toda la información a la dirección que usted puso en el contrato como domicilio. Ya usted responde. Si no era donde recibía la información, donde recibía las comunicaciones, es culpa suya, no mía. Por eso es tan importante que siempre quede claro el domicilio de las partes. Si ustedes, en la empresa que tengan, que creen, en la que administren o en la que trabajen, van a hacer un cambio de sede administrativa, actualicen los domicilios de todos los contratos, actualicen la dirección de domicilio en la DIAN, en la Cámara de Comercio, en las superintendencias, bueno, actualicen en todo lado su dirección nueva de domicilio. ¿Para qué? Para que les envíen todas las comunicaciones formales y las comunicaciones legales a ese nuevo domicilio. Así ustedes están pendientes de cualquier requerimiento de un tercero. Y por último, tenemos las firmas. Las firmas son necesarias para que quede demostrado que las partes saben y están de acuerdo con obligarse en ese contrato. ¿Qué pasa si no existen las firmas? Pues que el contrato es ineficaz. Cuando se trata de personas jurídicas metidas en un contrato, siempre el día que vayan a firmar, como hay una persona jurídica, tiene que haber un representante legal. Siempre el día que vayan a firmar, exijan que la persona jurídica lleve un certificado de existencia y representación, mal llamado una cámara de comercio, del día en que se va a firmar. Y en ese certificado de existencia y representación, revisen los datos de los representantes legales y confróntenlo con el dato de la cédula de la persona que está representando a esa persona jurídica, la que está ahí en el momento de firmar el contrato. Si no está en ese certificado, esa persona no es representante legal de la sociedad, por lo tanto no pueden firmar ese contrato. Me ha pasado, no a mí, a mis clientes, que firman el contrato con el gerente de la sociedad y resulta que ese gerente no había sido
nombrado a cabalidad en la Cámara de Comercio, no había sido registrado. Sí, había sido elegido por la Junta Directiva de la sociedad y se había dicho que desde X día ese personaje iba a ser representante legal de la sociedad, pero nunca fueron a la Cámara de Comercio a registrar ese cambio. ¿Qué pasa entonces el día que esa sociedad incumple? Pues que va a decir, qué pena, el que firmó no era mío, era una persona que llegó allá. Y nosotros que sí cumplimos, ¿qué vamos a decir? No, pues que él dijo que era el gerente y pues nosotros sabíamos que él había sido nombrado como gerente. Ojo, si no está registrado en la Cámara de Comercio y si en el certificado de existencia y representación no aparece su nombre y su número de cédula o su número de identificación, esa persona no está representando a la sociedad. Así que mucho cuidado cuando firmen contratos con personas jurídicas. Ahora bien, si ustedes son las personas jurídicas, el día de firma del contrato, lleven ustedes el certificado de existencia y representación de ese día de la firma junto con el original de su cédula y díganle a la otra parte, mire, aquí está el certificado donde consta que yo soy el representante legal y aquí está mi cédula. ¿Qué pasa si se incumple un contrato? La parte cumplida puede exigir que se cumpla el contrato y exigir lo que está estipulado en el contrato: cláusula penal, indemnizaciones, todo lo concerniente a daños que sufra la parte cumplida. Para finalizar este video, los dejo con esta última frase. Es importante que siempre exista un contrato escrito en el que conste claramente cada una de las obligaciones, los precios, las cláusulas penales, para así normalizar la situación de las partes. Las palabras, gente, se las lleva el viento. Por eso es mejor que haya un contrato claro. No utilicen terminología enredada, porque eso a lo único que lleva es a malas interpretaciones. Y traten siempre de proteger el contrato en el momento en el que lo están haciendo, para así evitarse problemas futuros. Bueno, gente, por este video no es nada más. Nos vemos en un siguiente video.